Seguimos en Nativa Nos Conecta y ahora vamos a hablar sobre conflictos mineros en el Perú. Específicamente sobre cómo hay un observatorio que nos da detalles sobre esta situación. El 33º observatorio que ha sido presentado por Cooperación. Y para eso tenemos la presencia del doctor José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias a usted por estar con nosotros y qué interesante que hayan 33 observatorios de conflictos mineros en el Perú presentados hasta el momento. Cuéntenos primero cuánto tiempo llevan desarrollando este trabajo. Sí, el observatorio es una herramienta que fue creada por 3 instituciones. Cooperación está liderando y coordinando este observatorio. La creamos hace 16 años, es decir, hace 16 años venimos siguiendo la problemática vinculada a la minería, que como bien lo dice la Defensoría del Pueblo, el Perú se ha convertido en un país donde gran parte de los conflictos sociales tienen que ver con temas socioambientales. Y dentro de los temas socioambientales el 60% son conflictos mineros, es decir, la minería es una fuente muy importante de conflictividad social. Así como se dice que la minería es una actividad económica importante, productiva importante, también es una actividad que produce mucha conflictividad social. Y entonces el Observatorio de Conflictos Mineros lo que busca es analizar tendencias de la conflictividad social y presentamos este informe analítico cada 6 meses. ¿Y qué es lo que determina los conflictos mineros en el Perú? Debe haber múltiples causas, pero quizá qué es lo que podríamos destacar a partir de este último observatorio. Es bien interesante porque a lo largo de la historia en el país la matriz de la conflictividad social vinculada a la minería ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 25 o 30 años los conflictos entre los trabajadores mineros y las empresas era el conflicto por excelencia, la contradicción capital-trabajo. Pero en los últimos 25 años el conflicto con las poblaciones locales ha sido el conflicto central. Y creo que la explicación básicamente es porque la minería ha estado en proceso de expansión territorial, no solamente de expansión de inversiones, de producción, sino la minería cada vez ocupa un mayor porcentaje de territorio en el país. Y eso significa que ha comenzado a ocupar territorios donde hay poblaciones locales, principalmente poblaciones rurales, comunidades campesinas, pueblos indígenas, que ven a la minería como un actor que compite por el control de sus territorios y por el control también de las fuentes de agua, que son esenciales, ¿no? No hay minería sin el control de grandes extensiones de tierra. Simplemente un dato para que tengan una idea del avance territorial. A comienzos de la década del 90, las concesiones mineras en el Perú ocupaban 2.300.000 hectáreas. Llegaron a ocupar 26 millones de hectáreas y hoy en día ocupan 20 millones de hectáreas. Wow. Es decir, ha habido una expansión muy, pero muy importante de la minería y creo que eso es un elemento que está a la base de la conflictividad social. La impresión que nosotros tenemos es que en el Perú se generó un marco legal y un marco institucional muy favorable para atraer inversiones, pero ese marco legal no ha tenido la capacidad de responder a los conflictos que esas inversiones han comenzado a producir. ¿Y este marco legal ha tenido la capacidad de velar por los intereses y por los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas? No, lamentablemente no. Así de contundente doy la respuesta. Por eso mencionaba, es un marco legal muy atractivo para las empresas, para las inversionistas, lo cual no está mal, pero al mismo tiempo es un marco legal que tiene falencias, ausencias para proteger los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de esas poblaciones que están en la zona de influencia de este tipo de actividad. Minería, como también ocurre con hidrocarburos. Entonces creo que allí hay una tarea. Finalmente uno puede decir que los conflictos son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y nos están diciendo al país entero que algo no está funcionando bien. Entonces la tarea que tenemos, los que queremos que las cosas mejoren en el país, es precisamente identificar qué cosas no están funcionando bien y buscar mejorarlas, ¿no? Y justamente en este observatorio, ¿qué aspectos no están funcionando bien a partir del análisis que ustedes están haciendo? A ver, en este último informe hemos estado intentando vincular el escenario de conflictividad social con lo que pasa en el país, ¿no? Y claro, por ejemplo, hace 10 días ha habido un estallido muy importante con un saldo lamentable de personas fallecidas en la localidad de Patás, en La Libertad.
que es la principal zona productora de oro en el país. Y ahí se juntan varios ingredientes que creo yo es un común denominador en todo el escenario, en todo el mapa de la conflictividad social en el país, ¿no? Ausencia del Estado, un primer elemento, ¿no? Estamos hablando de una localidad como la de Patás, donde ni siquiera hay una comisaría. Es una localidad que está, digamos, en una región que uno diría más o menos conectada, pero esta localidad está en la parte andina de La Libertad, a casi 25, 26 horas de Lima, a casi 8 o 10 horas de la ciudad de Trujillo, y donde ni siquiera hay una comisaría, es decir, no está presente el Estado. Entonces el Estado, que tiene el rol de garantizar derechos, ¿no? de proteger a las poblaciones, finalmente deja que estos territorios se conviertan en tierra de nadie. Entonces, ausencia del Estado, poca institucionalidad, poca capacidad, una lógica en la estrategia de la conflictividad social que es reactiva, es decir, el Estado reacciona, lo hemos visto en Patás. Entonces se produce este hecho dramático y claro, se desplaza el ministro, se desplaza el viceministro, hay un contingente de policías que se desplaza, pero eso dura 2 semanas, 3 semanas, y después las cosas vuelven a la normalidad, como ha ocurrido en Madre de Dios y como ha ocurrido en varias otras zonas del país. Y lo que sí dura, por ejemplo, es la minería ilegal. Sí, definitivamente, que está fuertemente presente. Lo de Patás, cada vez que ocurre un hecho como el Patás nos llama la atención y decimos, uy, nos sorprendemos, pero en realidad es un proceso que tiene larga data, ¿no? Hasta hace poco, cuando se hablaba de minería informal ilegal, se hablaba de 4 zonas en el país, se hablaba de Madre de Dios, se hablaba de Puno, se hablaba del sur medio, es decir, el sur de Ica, Palpa, Nazca, el norte de Arequipa, Caravelí, el occidente de Ayacucho, Lucanas, y se hablaba también de La Libertad. Hoy en día, minería informal, minería ilegal, hay prácticamente en casi todo el país. Si no nos queremos ir muy lejos, subimos por la cuenca del Chillón y vamos a encontrar labores mineras en esa cuenca. Es una actividad que ha crecido enormemente, es una actividad que además tiene hoy en día un poder económico muy importante, incluso ha desplazado al narcotráfico dentro de las actividades ilegales. Es una actividad que controla territorios y, ojo, es una actividad que también tiene influencia política, ¿no? En el actual Congreso. Y defensores en la política. Y defensores en la política. En el actual Congreso de la República hay varios congresistas que están buscando legislar para que esta actividad permanezca y se consolide, ¿no? Entonces, sin duda es un tema preocupante porque, para que tengan una idea de la dimensión, estamos hablando de una actividad, en la minería formal hay más o menos 220.000 trabajadores mineros. En la minería informal, con la ilegal, se habla de que por lo menos es el doble, es decir, estamos hablando de más de 400.000 personas. Es una actividad que mueve alrededor de 4.000 millones de dólares por año. El año pasado se ha exportado por minería informal, ilegal, alrededor de $1.800. Más o menos el 20% de las exportaciones de oro en el Perú es minería, proviene de la minería informal y la minería ilegal, ¿no? Y en todo este contexto, ¿cuáles han sido las respuestas, algunas que podrían haberse planteado de manera positiva del Estado? Por ejemplo, la consulta previa, ¿no? Es un cambio que se dio, ya hace bastantes años y se supone o se suponía que iba a tener un impacto en esta situación para evitar, para disminuir por lo menos los conflictos mineros. Esto no ha ocurrido así. ¿Por qué no ocurre así? En primer lugar, efectivamente, coincido, no ha ocurrido así y había mucha expectativa con la consulta previa. El Perú firmó el convenio 169 a mediados de la década del 90. No necesitaba una ley para implementar el convenio 169, pero nunca se implementó. Aparentemente se firmó simplemente por hacer una suerte de demostración, de voluntad de incorporación y respeto a los pueblos indígenas, pero nunca se implementó. Recién en el año 2011, a inicios del gobierno del señor Humala, se da una ley, no era necesaria la ley, pero se da una ley, ¿no? De consulta previa y libre informada. Generó mucha expectativa y sobre todo generó mucha expectativa en las poblaciones indígenas que estaban en las zonas de influencia de actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos. Sin embargo, la experiencia de la implementación, después de la ley vino la reglamentación, una discusión quién era pueblo indígena, quién no, el tema del registro. Se marginó a muchos pueblos andinos, altoandinos, no se los consideró como pueblos indígenas, pero lo cierto es que la implementación ha tenido serias limitaciones y la percepción que tienen las organizaciones indígenas, tanto las andinas como las amazónicas, es que
no se los consulta en los momentos decisivos, se los consulta por temas irrelevantes, y por lo tanto la consulta no tiene un nivel de influencia cuando los tomadores de decisiones en el Estado peruano finalmente deciden qué es lo que se va a hacer en un territorio con presencia de poblaciones indígenas. Entonces, lo que iba a ser un instrumento para canalizar las preocupaciones, las tensiones sociales por vías institucionales, pacíficas de diálogo, ha comenzado a ser un instrumento devaluado y que lamentablemente en el Perú no se implementa de acuerdo a los estándares internacionales que manda y obliga un convenio como el 169, ¿no? En el marco de este observatorio, ¿hay recomendaciones específicas para el Estado, para algunos sectores? Quizá podría compartirnos. Sin duda, no, sin duda, sí. No solamente diagnosticamos, que ya es un aspecto importante para identificar tendencias, sino también nos preocupa plantear, ¿no? Levantar algunas alternativas, algunas propuestas. Nosotros lo que estamos planteando es una propuesta de gobernanza, de nueva gobernanza para los sectores, para las zonas donde hay presencia de actividades extractivas. Por ejemplo, hay una zona muy importante en el país que es lo que se conoce como el corredor del sur andino, ¿no? Sí. Donde está casi el 70% de la producción de cobre en el país, es una zona importante. Provincias altas de Apurímac, de Cusco, después llega a Arequipa y sale hasta Matarani, ¿no? Ahí está, repito, el 70% de la producción y nosotros lo que estamos planteando es por qué en esa zona que es tan importante y donde se dice que la minería es una actividad sumamente importante y genera muchos recursos, ¿por qué no implementamos una propuesta piloto de nueva gobernanza alternativa para ese territorio? ¿En qué consistiría? En 3 o en 4 elementos básicos, ¿no? Uno primero es que cambiar sustantivamente la estrategia que tiene el Estado peruano para enfrentar los conflictos. Hoy en día la estrategia del Estado peruano es el conflicto estalla, escala, se producen enfrentamientos, bloqueos de carretera y el Estado recién reacciona, va a la zona cada vez con niveles más altos de decisión porque la gente pide, gente que tenga poder de decisión, incluso primero el viceministro, después el ministro, ahora piden hasta el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, ¿no? Entonces, esa es una lógica reactiva. Claro. Nosotros decimos, no, hay que modificar esa lógica, hay que más bien tener una lógica preventiva. ¿Y cómo se hace cómo se puede construir esa lógica preventiva? Trasladando el Estado a esos territorios. Volvemos al tema de Patás, no hay Estado, no hay presencia del Estado en los territorios. El programa de Naciones Unidas ha hecho un mapa de densidad del Estado en el Perú, donde en sencillo muestra dónde está presente el Estado, pasando por niveles intermedios hasta dónde no está presente el Estado. Y si uno cruza el mapa de densidad del Estado peruano con el mapa de presencia de actividades extractivas, la conclusión es muy sencilla. Ahí donde hay minería, ahí donde hay hidrocarburos, el Estado no está presente. Entonces nosotros lo que decimos, si el Estado peruano, siempre decimos, la minería es una actividad importante. Bueno, perfecto. Allí donde está la minería, el Estado peruano tiene que estar presente en el territorio, el Estado nacional y el Estado subnacional, con capacidades, con recursos, para prevenir, para generar desde un inicio, no cuando estalle el conflicto, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana con las poblaciones, con las autoridades subnacionales, para estar monitoreando los problemas, identificando los problemas y rápidamente buscando solución. Entonces, ese tipo de gobernanza con algunos elementos adicionales nos parece que permitiría recuperar presencia, recuperar legitimidad. Las poblaciones no creen en el Estado peruano, más bien lo ven como un actor parcializado del lado de las empresas. Claro. Y lo que tenemos que hacer es generar esos equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales que están haciendo. Claro, porque no es casual que precisamente en esos espacios no esté el Estado. No, sin duda. Es decir, allí también nos está dando muchas luces de por qué se dan este tipo de ausencias. Y necesitamos un Estado, además, que asuma su rol de garante de derechos, ¿no? Los inversionistas tienen derechos, ok, perfecto, pero las poblaciones locales también tienen derechos, ¿no? Entonces el Estado tiene que jugar ese rol de garante de derechos y ese rol, lamentablemente, no lo está asumiendo, ¿no? Y hay una agenda fragmentada también en estos temas vinculados a la minería, ¿no? Es decir, no hay una perspectiva no única, porque no tendría que ser única, pero no hay una ruta a seguir en torno a qué es lo que queremos en la minería en nuestro país, hacia dónde vamos, qué beneficios tienen. El canon minero, por ejemplo, también es una ausencia.
Sí, sin duda, ¿no? Es un instrumento que debió jugar un rol importante y lamentablemente no ha ocurrido. Pero sí, intentando responder a la pregunta, que me parece que es un tema también crucial, efectivamente hay diferentes miradas, ¿no? Y uno ve, hay diferentes grupos de interés en torno a la minería. Entonces el empresariado minero tiene una perspectiva. Dice, en el Perú hay muchos trámites, muchos permisos, mucha burocracia y eso impide que las inversiones lleguen. Y claro, normalmente ese pedido se traduce en reducción de estándares sociales, en reducción de estándares ambientales, en flexibilización, en debilitamiento de la institucionalidad ambiental. Nosotros sentimos que ese es un camino equivocado. Por supuesto hay que discutir, nadie está diciendo que no haya minería. Y ahí hay un dato importante que en el Perú no estamos sabiendo aprovechar, un contexto que nos da la realidad. Cuando uno revisa la información de la Defensoría del Pueblo, por lo menos la información que producía hasta hace muy poco, la Defensoría del Pueblo hoy en día está en cambios sumamente preocupantes, ¿no? y muchos profesionales destacados están saliendo, hay una conclusión que uno debería tomar en cuenta en torno a la minería. El 70% de los conflictos vinculados a la minería no son conflictos de rechazo a la minería, no son conflictos donde la gente le está diciendo te vas, ¿no? Son conflictos más bien de coexistencia, donde la gente le está diciendo si tú te quieres quedar 20 o 30 años en estos territorios donde yo vivo ancestralmente, bueno, respétame, ¿no? Yo tengo derechos, ¿no? Respeta mis derechos y discutamos y pongámonos de acuerdo. El 70% son de ese tipo de conflictos. Las Bambas, en Apurímac, es un conflicto de coexistencia, difícil, complicado. Espinar, Antapacay, Cerro Verde, es decir, 70%. Y hay un 30% que sí son conflictos de rechazo y resistencia. Tía María, para mencionar un último caso visible, donde la gente dice, los agricultores dicen, no, aquí mi actividad central es la agricultura y si entra la minería va a afectar mi agricultura y yo no quiero minería. Entonces, ese dato, ¿no? Creo que no está siendo utilizado desde los diferentes grupos de interés que se mueven en torno a la minería para encontrar salidas. Hay un 70% de conflictos donde la gente no está diciendo vete, lo que te está diciendo es, oye, estás haciendo mal las cosas, tu Estado no estás haciendo tu tarea y ustedes, empresas, están actuando prepotentemente en mi territorio y lo que quiero es que me respetes. Entonces, ahí hay una extraordinaria oportunidad para lograr acuerdos. Por eso es que sentimos que en una zona como es la del corredor del sur andino, ahí hay un desafío enorme para que tengamos la capacidad de reaccionar como país y para construir esos equilibrios que están haciendo. Claro, pero mientras el Estado, los actores empresariales miren a los pueblos y comunidades indígenas como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, esto no se va a dar. Entonces, es necesario también plantear un cambio, digamos, más desde la estructura también, ¿no? Totalmente ¿No? de acuerdo. Es decir, mientras hay esa mirada jerárquica. Incluso hubo un expresidente, ¿no? Sí, claro. que trató así a los pueblos indígenas, ¿no? Como ciudadanos de segunda y tercera categoría. Entonces sí, efectivamente yo creo que ahí hay un elemento clave, fundamental que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí no estamos hablando de territorios vacíos, estamos hablando de territorios donde hay poblaciones, donde hay comunidades, donde hay peruanos que tienen los mismos derechos de los que vivimos en la ciudad, que tienen que ser respetados y que por lo tanto esas poblaciones tienen que formar parte de la toma de decisiones, ¿no? Usted señalaba que este observatorio y lo que ustedes analizan en el marco de los conflictos mineros también están enmarcados en todo el escenario más amplio, político, social. En este escenario, ¿qué expectativas, qué perspectivas ve? Estamos en una crisis, creo, evidente de la institucionalidad. ¿Cómo trabajar estos temas que son tan determinantes, que impactan en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, mientras tenemos la clase política que en estos momentos nos está, entre comillas, representando? No, terrible, ¿no? Dramático. Es un escenario adverso. Un gobierno con 8 o 9% de aprobación, con un Congreso que tiene aún menos aprobación, no tiene ningún tipo de legitimidad. Y ningún tipo de posibilidad para enfrentar estos problemas que son estructurales, de dimensión importante, significativo, ¿no? Entonces, claro, mientras no se resuelva esta crisis política y social que estamos viviendo, va a ser bien difícil que podamos tener la capacidad de enfrentar estos temas, ¿no? En estos últimos meses hemos visto tanto actuaciones desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, donde todos los días se están tomando decisiones que terminan
debilitando tremendamente la institucionalidad, digamos, la poca institucionalidad democrática que queda. Hoy día es un día crucial, vamos a ver qué pasa en la tarde. ¿Qué cree que pase? Yo lamentablemente he visto cómo ha sido la votación de los días previos. Están muy cerca lamentablemente de conseguir los 80 y pico votos, ¿no? En fin, estoy un poco pesimista, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero lo que hemos visto además todos estos días es en el Congreso de la República, se han aprobado, estaba escuchando la entrevista a la colega de Oceana, sobre el tema marítimo, el tema del mar, en fin, pero lo que hemos visto en estos últimos días es que, por ejemplo, en el Congreso se está dando luz verde para que la deforestación continúe en la Amazonía, y eso es una señal para que los mineros ilegales sigan creciendo y avanzando, y los que están resistiendo hoy en día al avance, la deforestación en la Amazonía. Ojo, el 80% de la producción de madera en el Perú viene de actividades ilegales, el 80% de toda la producción de madera en el Perú. Es decir, solamente el 20% es explotación legal, en principio responsable. El 80% viene de la actividad ilegal. Y los que están resistiendo a esas actividades ilegales son nuestros pueblos indígenas, son nuestras comunidades campesinas, ¿no? Y lo que vemos es un ejecutivo que más bien lo que pretende es gestionar y gobernar el país a punta de estados de emergencia y de militarización, y un legislativo que está haciendo el juego a todas estas tendencias autoritarias, verticales, y a todas estas actividades ilegales, ¿no? Entonces veo lamentablemente el escenario con mucha preocupación, pero va a depender de nosotros que podamos revertir esta situación difícil. Complicada. Sí, y del trabajo que realizan instituciones y especialistas como usted para poder darnos luces también y posibilidades de solución, porque finalmente si analizamos los conflictos, en el caso si lo hacen ustedes, es porque están buscando que estos se eliminen o disminuyan, por lo menos en nuestro país. Entiendo que esa es la ruta. Muchas gracias, señor José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental. Y bueno, importante este observatorio. ¿Dónde lo podríamos encontrar? ¿Hay algún nivel de acceso? Sí, está de libre disponibilidad en el sitio web del observatorio, en el sitio web de Cooperación, cooperación.org.pe, así es que nos pueden escribir, y si quieren la versión impresa también se las podemos hacer ya. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, María. Muchas gracias, muy interesante, importante tener información sobre los conflictos mineros, y este es el 33 observatorio, el 33º, y sumamente importante revisarlo.